¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy analizaremos este pequeño circuito que tenemos aquí en pantalla, el cual, como ya pudieron ver en el título, el día de hoy vamos a conocer este pequeño elemento de aquí, el cual es un capacitor. Entonces, el objetivo de hoy es conocer cómo funciona un capacitor, qué es lo que hace, cuáles son sus principales características y cómo reacciona o cómo funciona en un circuito como el que veremos el día de hoy. Entonces, primeramente analicemos el circuito. Aquí tenemos una fuente de voltaje de 5 volts, la cual va a alimentar todo nuestro circuito. Y después vamos a tener el siguiente elemento, el cual es un interruptor que nos va a ayudar a cerrar o abrir el circuito. Más adelante veremos en dónde. Y este interruptor en este momento pues está desactivado, pues está abriendo este circuito, por lo tanto la corriente iría en esta dirección, llegando entonces a nuestro capacitor. Y aquí tenemos que poner mucho énfasis. El capacitor tiene la capacidad de almacenar energía, de almacenar voltaje en su interior, y esta energía que se almacena puede ser aprovechada, puede ser utilizada para algún otro circuito, pero con la diferencia de que esta energía que salga de nuestro capacitor, esta corriente, va a circular en dirección opuesta. Esto significa que va a ir de polo negativo a polo positivo, porque normalmente es al revés. Entonces aquí va a circular en dirección opuesta. Esta corriente que salga de nuestro capacitor una vez cargado o una vez pues lleno de energía que almacenó, pues va a circular de esta manera. También es importante mencionar que el capacitor tiene polaridad. Esto significa que tenemos que conectarlo positivo con positivo, negativo con negativo, porque si no, pues puede que nuestro capacitor explote o que no funcione. Entonces tenemos que conectarlo de manera correcta, y aquí está conectado de manera correcta. Y aquí también tenemos este multímetro, el cual nos va a ayudar a calcular el voltaje que está almacenando el capacitor en su interior. ¿Sí? Este capacitor va a almacenar energía, va a almacenar un voltaje dependiendo del voltaje que utilicemos en la fuente. En este caso vamos a utilizar un voltaje de 5 volts, por lo tanto va a almacenar 5 volts el capacitor. En los valores que tiene el capacitor, pues tiene una capacitancia de 5, pues el valor que tiene el capacitor, la capacitancia, y un voltaje de 16 volts. Mientras no sobrepasemos ese límite de voltaje, pues tendría que funcionar perfectamente, ¿sí? Pero como vamos a utilizar 5 volts nada más, pues está perfecto. Entonces aquí la corriente iría en esa dirección, llegando entonces a nuestra resistencia, una resistencia de 10 kilo ohms, la cual va a ayudarnos a poder observar qué es lo que pasa con el siguiente elemento, el cual va a ser un amperímetro. Sí, con este amperímetro vamos a poder observar cómo es que la corriente va a disminuir una vez que nuestro capacitor vaya almacenando más energía. Una vez que el capacitor se cargue por completo o vaya almacenando cada vez más energía, más corriente, nuestro amperímetro va a marcar una corriente que va a ir disminuyendo poco a poco hasta quedarse en cero. Una vez que el capacitor esté cargado completamente, la corriente que va a circular por el circuito va a ser cero, porque bueno, pues cuando ya está cargado, pues se cierra el circuito y ya no funciona nada. Entonces vamos a analizar eso con este amperímetro, y después pues aquí podemos ver otra vez el switch, nuestro interruptor, y como está cerrado igualmente, pues vamos a llegar entonces a nuestra fuente de voltaje, y así quedaría el circuito. ¿Sí? Activando la simulación, pues vamos a observar cómo el capacitor va a empezar a cargarse y cómo el amperímetro va a empezar a marcar la corriente que va a ir disminuyendo poco a poco. Le damos a empezar la simulación. ¿Sí? El switch, el interruptor va a estar pues desconectado, va a estar abriendo el circuito en esa parte, por lo tanto
la corriente va a ir como dijimos antes, y aquí podemos observar cómo el voltaje de nuestro capacitor está aumentando. ¿Sí? Nuestro capacitor se está cargando en este momento, está almacenando energía, y aquí podemos observar cómo el voltaje va subiendo. El voltaje va a seguir subiendo hasta llegar al límite del voltaje que vamos a proporcionarle, el cual van a ser los 5 volts. En cuanto este medidor llega a los 5 volts, el capacitor va a dejar de funcionar, o más bien va a dejar de circular la corriente porque ya va a estar cargado en su totalidad. Y podemos observar en el otro amperímetro cómo el amperaje está disminuyendo. Esto porque el capacitor se está cargando, y esto hasta que el capacitor llegue a 5 volts. El amperímetro entonces va a llegar a 0 amperes. No va a haber ninguna corriente circulando por el circuito. Esto va a tardar un poco, así que voy a tener que adelantarlo un poco. Así que voy a hacer un pequeño corte. A few minutes later. Después de un rato podemos observar cómo el capacitor está ya cargado prácticamente en su totalidad. Sí, le falta muy poquito para los 5 volts, pero podemos decir que ya está prácticamente cargado. Entonces, bueno, esto ya lo vamos a desactivar. Podemos observar que el amperímetro está marcando prácticamente una corriente casi nula. Es muy baja la corriente. Pues esto porque, bueno, como ya dijimos, la corriente se está almacenando en el capacitor, por lo tanto ya casi no circula en el circuito. Entonces desactivamos nuestra fuente de voltaje y podemos observar después, si activamos el interruptor, cómo la energía que estaba almacenada dentro del capacitor está bajando, ¿ok? Se está aprovechando la energía que está en el capacitor. La estamos utilizando para crear otro pequeño circuito, que es este que estamos viendo aquí, y que está circulando en dirección opuesta, como lo vimos antes, y aquí lo podemos observar, lo podemos comprobar con nuestro amperímetro, el cual nos está marcando una corriente negativa. Esto significa que la corriente está circulando en dirección opuesta. Entonces aquí podemos observar esto claramente, como el voltaje de nuestro amperímetro está disminuyendo porque se está aprovechando el voltaje, y como nuestro amperímetro está en negativo porque la corriente está circulando de manera opuesta. Y bueno, está disminuyendo porque se está quedando sin carga nuestro amperímetro, perdón, nuestro capacitor se está quedando sin energía. Por lo tanto, pues va a disminuir igualmente el amperaje hasta llegar a 0 ambos. Y pues así es como funciona un capacitor. Ya pudimos observarlo, podemos comprobarlo. Y pues espero que haya quedado pues muy claro el video y que les haya gustado. Y pues nos vemos en el próximo. Adiós.